pacientes añosos, y ahí entraría lo que sería la gerontología. Gerontología hoy en día prácticamente son 2 años, ¿sí? Muchas veces entran como posgrado. Les cuento por si a alguno le puede llegar a interesar. Eh, ok, ok, Angélica. Eh, Nosotros tenemos en Argentina la prestadora más grande de los abuelos, que es PAMI, ¿sí? Esa es la obra social que tienen la mayoría de los abuelos que después de los 65 años se terminan jubilando y obteniendo. Seguramente ustedes tuvieron abuelos o tienen abuelos o padres que tienen PAMI y podrían llegar hasta ustedes contarnos algunas dificultades que conlleva ese tipo de obras sociales. Eh, es una población bastante particular de atender, así cuando hablábamos por ahí que atender a un adolescente es una consulta que normalmente es una consulta difícil hasta que se establece una relación médico-paciente adecuada. Y el paciente añoso es una consulta que no va a durar, como ustedes imaginarán, 5 o 10 minutos. Hay que abordar ciertos aspectos, igual que cuando atendemos a un recién nacido, que se piden cosas de rutina, se hace un examen físico de la cabeza hasta los pies, teniendo en cuenta algunos aspectos, pues, la recién nacida, las fontanelas, el cordón, ¿sí? Pulsos. Bueno, en los gerontes tenemos que también tener aspectos médicos a tener en cuenta a la hora de la revisación médica, ¿sí? Eh, el power es un power cargado, ¿sí? A propósito, para que cuando lo vean ya puedan ir estudiando eh, un poco. Muchas veces en los exámenes de residencia les preguntas términos, ¿sí? Los exámenes de residencia año tras año van cambiando y muchas veces cambian drásticamente cuando hay un cambio de políticas. Eso quiere decir que cuando hay algún cambio de políticas en un país, en las residencias, digamos, del sistema público, van a hacer un cambio, digamos, de paradigma muchas veces, y eso va a contemplar un cambio de bibliografía. Pero, por ejemplo, han preguntado diferencias en un examen de residencia de lo que era la tercera edad, los ancianos y el envejecimiento. Les voy a preguntar la más fácil porque esta sí o sí no se van a equivocar. ¿Cuándo empieza a envejecer un ser humano? ¿Qué opinan? Aproximadamente. ¿Cuándo empieza a envejecer? ¿Qué A piensan? los 50, 60. Cuando Ok, alguien tiró 50. ¿Otra opción? puede ser cuando ya no siga con sus actividades. Cuando nos empezamos a envejecer desde que nacimos, ¿sí? Apenas nacemos ya empezamos a envejecer. Y esto, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? ¿Alguna vez estudiaron, no hace mucho, que se demostró que en fetos había placas de ateroma? Obviamente en autopsias, ¿no? ¿Llegaron a leer eso, algo de eso o no? Bueno, hay fetos que ya tienen placas de ateroma, ¿sí? Hay fetos que se ha podido descubrir ya el envejecimiento. Obviamente que el envejecimiento se va a ir acelerando, depende también la calidad de vida de ese paciente. ¿Eh? Un paciente que haga alimentación saludable, dieta, ejercicio toda su vida, podríamos llegar a más años en mejor estado, ¿sí? La tercera edad en Argentina la vamos a considerar a partir de los 65 años, que es cuando comienza normalmente la jubilación. ¿Y qué marca, por ejemplo, a nivel de vacunación importante esta edad? ¿Se acuerdan? El inicio de la neumocócica. Bien, esa sería una. ¿Y cuál otra? La antigripal. La antigripal. Entonces, si estamos dando vacunas, ¿qué pasará con el sistema inmunológico a esta edad? Por Tiene una ejemplo, senescencia inmunológica. claro, tal cual, ¿sí? Tal cual, producto plenamente de la edad, ¿sí? Y después tenemos lo que serían los ancianos, ¿sí? Que sería desde los 75 años. Esta foto, doctores, que parece un dibujito, es muy representativa, ¿sí? Por varios aspectos. Fíjense en la postura que tienen muchos abuelos, ¿eh? Miren la postura, miren los pies, ¿sí? Y si los pondríamos de perfil, tendríamos que tener una
un paciente encorvado hacia la región ventral. Todo esto es importante a tener en cuenta a la hora de la revisación médica. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de envejecimiento, empezamos a perder todo esto. Tal como dijeron, una alteración en el sistema inmunológico, ¿sí? Una alteración en el sistema homeostático. A ver, les pregunto a todos, que esto también ustedes lo saben, ¿algún ejemplo de la pérdida de la capacidad esta en un abuelo? ¿Qué ejemplo podrían dar? ¿Las, las caídas frecuentes o no nada que ver? Bueno, sí, pero antes de que se caiga, ¿qué le pasa al paciente? El Parkinson, por ejemplo. No, porque ya Parkinson hablaríamos directamente de una patología. ¿Qué pasa cuando al abuelo lo levantamos rápido de la cama y lo paramos? ¿Qué tiene ese paciente? Hipotensión ¿Hipotensión de qué tipo? ortostática. Ortostática. Bien, ahí tienen una pérdida, ¿ven? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la capacidad de controlar la volemia? Lo mismo, un paciente muy chiquito o un paciente muy grande tiene la capacidad de controlar la volemia disminuida. ¿Por qué? Porque tienen también mucho menos cantidad de líquido, ¿sí? Si ustedes tienen un abuelo que por algún motivo está con diarrea y vómitos o negativismo a la ingesta, tienen que tomar medidas preventivas porque seguramente se va a deshidratar, ¿sí? Si ustedes tienen un adolescente con vómitos y diarrea, seguramente no se va a deshidratar. Estamos hablando de casos generales y no particulares, ¿sí? Y la temperatura corporal, exactamente igual que los dos extremos de la vida. Un bebé muy chiquito no puede estar en hipotermia, una persona muy grande tampoco, y un adolescente tampoco, pero el adolescente va a aguantar más tiempo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes por ahí vean a un paciente que viene de un centro como un geriátrico o una casa de abuelos o un asilo, y lo traen en pleno invierno en una camilla con una sola sábana en calzoncillos, ¿sí? Eso está mal, doctores, no lo pueden ustedes naturalizar por el riesgo de hipotermia que tienen. Y recuerden que la hipotermia muchas veces es mortal, ¿no? Hay un modelo que se llama Nathan Shock. Este modelo es muy interesante porque habla de unas zonas azules en Argentina, no, en Argentina no, en el mundo, ¿sí? Estas zonas azules son algunos lugares que el promedio de vida, ¿saben de cuánto es? O sea, ¿cuánto viven los adultos? Tiren un número, a ver. No, 90. Más de 100. 100 años, doctores, promedio de 100 años, ¿sí? Así que por ahí hay alguno que sea un poquito más o un poquito menos, ¿eh? Pero el promedio es de 100 años. Entonces, se empezaron a preguntar, bueno, ¿cuáles son las características de estas poblaciones? Y no tiene nada raro, pero miren lo interesante. Primero, esto no le va a llamar la atención, hacen una dieta saludable, basándose como principal alimentación las frutas, las verduras, los cereales y las legumbres, ¿sí? Tienen actitud positiva. Esta actitud positiva, que parece algo banal, son poblaciones que participan muy activamente de la comunidad, ¿sí? Ya sea a nivel religioso, ya sea a nivel político, ya sea a nivel comunitario, pero son personas muy activas en la comunidad. Y el ejercicio forma parte de su vida. Y estos pacientes son activos laborales hasta muchos años, 90 años. Van a ver que en nuestra población, en nuestro país, muchos pacientes cuando llegan a la jubilación, hay un clic muy importante que se da en su vida. Y en la vida de los médicos también. Van a haber muchos médicos que siguen yendo al hospital ya jubilados, ad honorem, ¿sí? O sea, no cobran, porque se sienten útil, porque les hace bien, ¿sí? Toda esa vida que uno puede ir desarrollando a lo largo de una carrera hospitalaria, uno va teniendo un nombre, va teniendo unas responsabilidades, saben quién sos, cómo te manejás, y de pronto todo eso se termina. Y a todos los años que uno se formó, hablando de un médico, ya queda, digamos, como algo pasado. Entonces eso genera muchas veces alteraciones en lo que sería su salud mental.
Les cuento que lo quisieron recrear todas estas mismas situaciones en otros lugares del mundo sin resultados. Y esto tiene que ver con la teoría de adaptación del organismo, ¿no? Para tener resultados tienen que pasar muchos años. O sea que si nosotros quisiéramos todos vivir unos 100 años, pero bien, porque algunos llega, pero ustedes saben, muy mal, tendrían que pasar generaciones y generaciones para poder lograr el objetivo. Que hoy sabemos que esto, por ejemplo, en Argentina, lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles van en aumento, no en descenso. Así que estaríamos lejos de esto. El famoso médico de cabecera, hoy hablábamos del tema de PAMI, es una figura muy importante en un adulto mayor. Porque el médico de cabecera va a ser el que pueda, primero, conocer bien al paciente y después va a ser el que se ponga de acuerdo con el paciente de un montón de tratamientos. Ese médico de cabecera es un médico que debería tener una preparación integral para que no sea un derivólogo y después ver realmente si vamos a estar de acuerdo con el tratamiento que puso, por ejemplo, el traumatólogo en una artrosis de cadera, que vamos a poner que el traumatólogo sugiere un reemplazo de cadera. ¿Sí? PAMI tiene la figura del médico de cabecera, lo que pasa es que funciona muy mal. Normalmente no lo conoce el paciente y lo único que hace es transcribir recetas. Eso es lo que pasa actualmente. ¿Y qué hace también el médico de cabecera? Va en contra de lo que sería la polifarmacia. ¿Qué es la polifarmacia? ¿Qué le suena? Usar un medicamento para una enfermedad y ahí tiene un efecto adverso y usar otro para el efecto adverso y ir poniendo un montón de medicación. Sí, en realidad la definición es cuando el paciente toma entre 4 o 5 medicamentos, no necesariamente para combatir el efecto adverso de uno con el otro. Sería ¿Sí? ¿Cómo, Merlo? la medicalización, ¿no es? Sí, podríamos hablar también de medicalización. El problema es que la polifarmacia, que me parece que ahí iba Ronaldo, en Estados Unidos muchas internaciones se deben a los efectos adversos de la medicación. Eso quiere decir que esos pacientes se podría haber prevenido su internación, ¿sí? Si se utiliza bien la medicación. Pero bueno, PAMI, les cuento que según las estadísticas propias de ellos, tienen el 100% de sus pacientes enfermos. Eso quiere decir que todos sus pacientes toman una medicación, aunque sea. Esto seguramente no es así, porque muchos familiares que tienen a alguien en PAMI le dicen, ay, pasale mi receta y lo toma el familiar y así, así. Pero bueno, estadísticamente todos toman una medicación, ¿sí? Cuando hablamos de un adulto mayor, vamos a tener que evaluar esto que ustedes ya lo estudiaron, que es la esfera cognitiva. ¿Bien? Nosotros como médicos vamos a tener que evaluar la visión, la audición, la marcha, la continencia y el estado nutricional. ¿Cómo se imaginan que vamos a ver la visión? ¿Cómo la podemos evaluar ustedes como médicos generales? ¿Qué se les ocurre? El prototipo de Snellen. Perfecto, esa sería una opción, es una cartilla, ¿sí? Que normalmente hay dos tipos de cartilla, una que va, a ver si las muestro, sería esta, una que va a los 3 metros y otra lo que lo va a 6 metros de la pared, la que usamos en el consultorio por un tema de espacio, normalmente la de los 3 metros. Y la audición, ¿cómo se les ocurre que podemos evaluarla? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Lo derivamos o tenemos alguna opción? ¿Qué opinan? ¿Qué se les ocurre? Una audiometría. Bueno, ahí lo tendríamos que derivar, pero sí, es válido. Y antes de derivarlo, ¿qué podemos hacer? Sí, pero le podemos, hablando con el paciente, vemos si nos escucha, o sea, tenemos una impresión. Los diapasones. Mal, qué sé yo. Bueno, Merlo está diciendo que él mismo, hablando con el paciente, podría ver si tiene algún déficit, ¿sí? Y miren, todo esto se llevó y se concretó a esto, a lo que estaban diciendo ustedes. Es un cuestionario, ¿sí? Fácil de hacer, que por ejemplo le preguntan, ¿se siente avergonzado por problemas de audición cuando conoce a una persona?
se siente frustrado por no escuchar adecuadamente cuando habla con algún miembro de su familia. Se siente discapacitado a causa de trastornos auditivos. O sea, todas cosas normales que en un ratito lo puede contestar. Esto nos lleva más de 5 minutos. Y fíjense la puntuación. Si tenemos 4 puntos, el paciente es positivo, ¿sí? Y si el paciente tiene más de 24 puntos, es sugestivo de discapacidad. Y acá sí sería recontra válido mandar a hacer una audiometría, porque, por ejemplo, hablando de un paciente añoso, ustedes después con la audiometría le pueden solicitar, en el caso que sirva, un audífono. ¿Se entiende? Medio parecido a lo que pasaría con un paciente que tiene POC y que ustedes van a necesitar la espirometría y además un estado ácido base para ver si va a tramitarle el oxígeno domiciliario. ¿Sí? Los médicos nos tenemos que manejar así. Cada vez que ustedes le quieran pedir algo que va fuera de la normalidad, lo tenemos que justificar. ¿Y la marcha, cómo se les ocurre? Pues, ¿se acuerdan en el dibujito el paciente tenía una posición particular? ¿Cómo podríamos evaluar la marcha? ¿Qué se les ocurre? Mismo en el consultorio no se lo puede hacer que camine una distancia. Eso. Bien, eso se llama una prueba que se llama levántate y anda. Es una prueba que al paciente desde sentado, desde la silla, le decimos que se levante, que camine unos 3 metros y que se vuelva a sentar. No lo podemos, o sea, no lo deberíamos ayudar para poder ver. Si eso dura más de un cierto tiempo, lo consideramos positivo. La marcha, me voy a adelantar un poquito, es un punto clave en los pacientes añosos. ¿Por qué? Porque los pacientes, a medida que va pasando el tiempo, esperen que los quiero ver a todos, les voy a contar, ahí está. A medida que va pasando el tiempo, se produce algo que se llama sarcopenia, ¿sí? Que es el fenómeno de fibras musculares, haciendo que la masa muscular se vaya perdiendo. Eso es un fenómeno fisiológico que se da en cualquier ser humano, obviamente que pasando unos 60, 65 años. Y que si el paciente no hace nada, obviamente que es un proceso de tipo degenerativo. El paciente añoso, al perder la masa muscular, también lo que va a hacer es empezar a cambiar su posición, aumenta el perímetro de sustentación, empieza a arrastrar los pies, empieza a balancear menos los brazos y se empieza a encorvar hacia la región mental. ¿Cuál es el problema, doctores, de esto? Es que aumenta el riesgo de caídas. Y si un adulto mayor se cae, ¿qué puede pasar? Además de tener un TEC con pérdida de conocimiento, un hematoma, etc. ¿Qué más puede pasar? Fractura de cadera. Fractura de cadera. ¿Y es frecuente en las caídas de los adultos la fractura de cadera? En las mujeres Sí. Sí, no saben la cantidad que van a ver, ¿eh? Es increíble. Viene la ambulancia y dice, no, te lo traigo por caída de vía pública, y ustedes le destapan y ya ven cómo están los pies, y tienen un piecito así y un piecito así. ¿Sí? Al margen del dolor del paciente y demás. Así que sí, muy frecuente. Pero bueno, eso tiene tratamiento. ¿Cómo evoluciona el paciente con una fractura de cadera? ¿Es una cirugía de baja complejidad? ¿Qué opinan? No, de alta complejidad, sobre todo por la edad. Por la edad y por el posoperatorio. ¿Sí? ¿Qué le puede pasar a un paciente que tenga fractura de cadera en el posoperatorio? Y una Caras. infección o una trombosis. Sí, por eso hay que anticoagularlos. ¿Bien? ¿Es frecuente? Sí, recontra frecuente que pasa. Y ni siquiera estamos hablando del sistema emocional del paciente. Que esto lo lleva obviamente a un sistema, a un círculo vicioso, que el paciente obviamente, vamos a poner que queda bastante bien, el miedo a la caída va a estar, eso va a hacer que salga mucho menos de su casa, ¿sí? Y eso va a llevar a lo que se llama la bulia. ¿Se acuerdan lo que era la bulia? Que el paciente pierde voluntad para hacer actividades de su vida normal. Claro, tiene falta de deseo, ¿sí? Las ganas. Eso es lo que está en qué patología normalmente de salud mental. Depresión. Depresión. Claro, depresión, ¿sí? ¿Y es frecuente que los abuelos estén depresivos o no? ¿Qué opinan? Sí. Mucho. Sí,
¿sí? Y otra cosa que va de la mano de la depresión es la continencia, ¿sí? Evaluar el continente de este paciente es recontra importante. El continente va a ser los familiares, la red social que tenga, la red familiar que tenga. Si los abuelos están solos, normalmente van a necesitar alguna ayuda de un tercero, sí o sí, ¿sí? De hecho, les cuento que en uno de los lugares donde trabajo, que es el interior de Buenos Aires, eh, el propio municipio tiene lugares de asilo, no son geriátricos, ¿sí? Porque hay mucha gente grande que no tiene familiares y no pueden vivir solos, ¿sí? Y el estado nutricional, que además de la sarcopenia que se va produciendo a lo largo de los años, el paciente normalmente tiende a comer menos, ¿sí? Y la calidad alimentaria empieza a disminuir. Los abuelos consumen mucha leche, ¿sí? Porque no se quieren cocinar, ¿sí? O no tienen esas ganas de cocinarse. Y otros por una situación económica. No sé si ustedes vieron el noticiero, pero no hace mucho que la verdad que nos hizo ruido a todos. Un abuelo dijo que se permitía comer un churrasco, o sea que sería un bife, de carne por semana, ¿sí? Eso duele mucho, ¿eh? O sea, los pacientes que nosotros le decimos, bueno, mira, vas a tener que comer esto, y el paciente nos dice, sí, doctor, pero yo no puedo comprarlo, no me alcanza para comprarlo, ¿sí? Porque todos ustedes saben que comer pescado es bueno, ¿sí? Que comer cortes de carne vacuna, o sea, de vaca magra, es mejor, ¿sí? Los que tienen menos grasa, pero obviamente son más caros. Estamos hablando que un kilo de carne hoy, por ejemplo, lomo está alrededor de 5.000 pesos. No les estoy exagerando, ¿eh? Y vamos ahora al tema de lo de la visión, que no lo hablamos, que todos vamos a tener presbicia, todos. De hecho, yo ya tengo presbicia, ¿sí? O sea, todos van a tener presbicia en algún momento y es un fenómeno que podríamos considerarlo normal del envejecimiento. Les quería mostrar un problema, ahí vamos a volver, ¿qué es esto? Los anteojos, cuando el paciente tiene disminución de la agudeza visual, muchas veces se le ofrece dar un anteojos que tengan vidrios de distinta graduación, ¿sí? Estos anteojos se llaman bifocales. Esto se demostró, doctores, que aumenta el riesgo de caída. ¿Saben por qué? Porque el cristalino tarda mucho en acomodarse y es dependiendo de la edad, ¿sí? Y sin embargo, como cosas que pasan, la obra social que estábamos hablando, la más grande, les cubre estos anteojos. Luis, esos son los multifocales, sí. Sí, sí, bi o multifocales, sí. La parte de abajo se usa para leer y la parte de arriba se usa para ver, ¿sí? Para ver sin leer. Normalmente se le dice para ver de lejos, ¿sí? Y esta fotito, que es una foto totalmente idealizada, obviamente, por todo, desde la situación edilicia hasta la vestimenta de los abuelos, no es lo que normalmente podemos ver en un consultorio. Está ¿por qué? Porque muchos abuelos, cuando se los llevan a vivir a la casa de un familiar porque no pueden estar solos, normalmente no le dan la mejor parte de la casa o la más accesible. O los llevan al fondo de la casa, ¿sí? Al quincho, al galponcito, o lo dejan en un primer piso. Hay que contemplar que estos pacientes no pueden tener obstáculos, por ejemplo, para ir al baño, ¿sí? No podemos tener obstáculos que si hay que internarlo, al paciente hay que llamar a los bomberos para bajarlo del primer piso porque la camilla de la ambulancia no entra. El paciente no puede tener escalones o sobreniveles del piso donde vive. Lo mismo va a pasar con los calzados, ¿sí? Tienen que ser calzados cómodos, con un agarre. Todo esto tiene que salir de la consulta médica cuando ustedes ven que esto no se está respetando o los familiares desconocen, ¿sí? Otra cosa que va pasando a medida que van pasando los años es los cambios a nivel óseo. Esto pasa medio parecido a lo que pasaría con las fibras musculares, pero nosotros, como rastreo, a todos los pacientes cuando llegan a los 64 en el caso de la mujer o a los 74 en el caso del hombre, le pedimos la densitometría ósea.
Estamos hablando que se lo pedimos a esa edad sin antecedentes, simplemente por cumplir la edad. ¿Sí? Esos son los estudios de rastreo, no son estudios dirigidos. Ahora, este pedido lo vamos a adelantar en edad si tiene antecedentes de fractura, antecedentes de uso de corticoides o antecedentes de fractura de cadera de primer grado. ¿Sí? Mamá, etcétera, etcétera. Ahí se la pediríamos antes. ¿Cuánto tiempo antes? Normalmente son unos 5 años. ¿Qué pasa con el tema de la vitamina D? Vamos a hablar de la vitamina D solamente por su efecto en cuanto a la absorción de calcio, no en su efecto inmunomodulador. Digo esto porque desde el COVID la vitamina D cobró un protagonismo importante y se le pide prácticamente a cualquier edad. Al vegetariano porque es vegetariano, a la chica porque es chica, al chico porque es chico. Entonces, hablemos solamente de la posibilidad de tener un déficit de vitamina D y disminución de la absorción de calcio. Cuando ustedes solicitan vitamina D o 25-dihidroxicalcidiol, si ponen vitamina D en la receta está bien, se entiende, les va a venir en esta clasificación, tal como tienen acá. ¿Bien? Deficiencia, insuficiencia, deseable y muchas veces toxicidad. Nosotros la vamos a suplementar tanto a la insuficiencia como a la deficiencia. ¿Sí? Hay varias maneras de suplementar con vitamina D, hay ampollitas, hay comprimidos masticables. Yo normalmente utilizo las ampollitas, que es una ampolla mensual, 3 meses, o sea, una sola vez al mes, 3 meses. Y después le recomendamos exposición solar por fuera del horario peligroso, ¿sí? Por el cáncer de piel. ¿Cuál es el fuera del horario peligroso? ¿Cuál sería la ideal de estar un poco expuesto? Hasta las 10 de la mañana. Hasta las 10 y después. Después de las Desde 4. las 4. 4. No, ya eso cambió porque tanto Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina van cambiando un poco el clima y se considera que es seguro recién a partir de las 5 de la tarde. Y le diría que esto dentro de poco va a cambiar y seguramente pues se va a hablar de horarios más tarde. Así que, importante, en el caso que nosotros tengamos un paciente con osteosporosis, el tratamiento va a ser el que ustedes estudiaron, doctores, fijador de calcio y además la vitamina D. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos el rastreo de osteoporosis se hace con densitometría, no se hace con vitamina D. Mauricio, ¿qué vas a decir? Si a un paciente yo le suplemento vitamina D, ¿cuánto le hago el control para ver cómo está funcionando ese suplemento? Bien, vos le pones el tratamiento de 3 meses, una por mes, y cuando finaliza el tercer mes, al mes, o sea, el cuarto mes de la primera toma, le pedís el laboratorio. Gracias. Doc, pero viste que es, por ejemplo, mi plan de salud es solo puedo hacer el laboratorio una vez al año, la vitamina D. Bien, bueno, en realidad es así. Como se puso de moda la vitamina D y se empieza a Ajá. pedir sin consideración, auditoría médica, que es el que va a decir que sí o que no, va a poner, digamos, el palo en la rueda. Si a vos te lo piden simplemente porque sos mujer, y no sé qué edad tenés, pero 30, 28, no sé cuántos años tenés. 32. Bueno, 32 años. Me imagino que sos una mujer sexualmente activa, que seguís menstruando, que no tenés antecedentes de caídas, de fracturas y demás, no habría que pedirte vitamina D. Ahora si vos me decís, sí, pero yo soy vegetariana o vegana, ahí es otra cosa, ¿sí? Pero en realidad no habría que pedir vitamina D a una paciente joven, ¿sí? ¿Por qué te lo digo? Porque no hay evidencia que justifique estar pidiéndoselo. Ah, entonces por eso no se puede pedir. Sí, eso pregunto porque, por ejemplo, si llega un paciente y no, y el plan de salud, por ejemplo, no le deja hacerlo, todos los... Claro, es que en realidad, por eso siempre tratamos de inculcarles a ustedes que justifiquen los estudios que piden Ok. y que estén preparados para justificarlos, porque les va a pasar un montón esto, y más como está ahora nuestro país. O sea, los recursos no sobran, así que cada vez van a estar más finitos los auditores. Ustedes van a tener que justificar.
yo no soy auditor y de hecho no sería nunca auditor, pero si a un auditor a mí me rechaza una vitamina D en vos que tenés 32 años, yo no le puedo objetar nada. ¿Sí? Tiene Sí, razón. dale, ¿Sí? gracias. La otra cosa que hacemos es la estimación de riesgo cardiovascular. Los que no tuvieron APS, ahí lo van a ver bien. El riesgo cardiovascular es lo que establece la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué se los pongo en la clase de adulto mayor? Porque en realidad ustedes muchas veces van a recibir a un abuelo en la consulta que le van a abrir historia clínica y el abuelo dentro de su polifarmacia le va a mencionar que toma aspirina y alguna estatina. Entonces, ustedes pueden decirle, bueno, ¿tuviste algún infarto? No, doctor, me la puso un médico hace muchos años, la aspirina, porque me dijo que la sangre iba a ser más líquida y que yo con eso prevendría que tenga un ACV o un infarto. Eso está mal, ¿sí? Y lo que hace es dos cosas: aumentar el riesgo de efectos adversos propios de la polifarmacia y obviamente aumentar la probabilidad de hematomas, ¿sí? Si el paciente se cae y se fractura la cadera y está antiagregado con aspirina, el hematoma es gigante. Y recuerden que estos pacientes tienen la pérdida de la capacidad homeostática, ¿sí? Entonces, a lo que voy. Si ustedes reciben a un paciente en su consultorio y está con aspirina y está, vamos a poner, con una estatina y no tuvo un infarto, y ustedes le calculan el riesgo cardiovascular viendo la tabla de la OMS, si es hipertenso, si es hombre, mujer, si es diabético, si fuma, si no fuma, valor de la presión, valor del colesterol, todo eso le da bajito, le suspenden la medicación, doctores, pero con seguridad. Si el paciente tuvo un evento isquémico, bueno, tuvo un infarto, hay que ver cuánto tiempo lo vamos a antiagregar. No quedan antiagregados de por vida, esto eso estimo que ya lo saben. ¿Sí? De hecho, queda con doble antiagregación. El primer año ya le sacamos, o los primeros 8 meses ya le sacamos el clopidogrel. Pero lo que va a pasar con estos abuelos, que muchas veces quedan con una medicación y quedan, y quedan, y quedan, y quedan, ¿sí? Y ningún médico toma la responsabilidad de sacar. Otra cosa que tenemos que hacer, en el caso de que el paciente sea o tenga diagnóstico presuntivo de POC, es pedir una espirometría, ¿sí? ¿Por qué esto está en esta clase de adulto mayor? Porque muchos pacientes que tienen EPOC utilizan salbutamol y nunca le hicieron espirometría hace, por ejemplo, no sé, 10 años. Y no tienen ningún antimuscarínico. Y recuerden que en realidad los beta 2, los agonistas beta 2, no es que le van a provocar una arritmia. Pero ¿qué pasaría si le doy beta 2 a un paciente que tiene una FA? ¿Qué le puede pasar al paciente? ¿Se vuelve a alta respuesta? Bueno, ponele que no se vuelva bien de alta respuesta. Pero ¿qué pasa, Mauricio, con el volumen minuto? Y cae. Y cae. ¿Sí? Sí. Sería lo mismo que les podría llegar a pasar en un paciente que tiene una FA, que no está en tratamiento y que tiene fiebre alta. Más allá de los síntomas que daría la fiebre, el paciente va a tener una caída del volumen minuto y se va a manifestar dentro de todo con disnea. ¿Sí? Entonces, a lo que voy, lo mismo. Reciben a un paciente que está con salbutamol y le dice que es EPOC, ustedes le piden una espirometría nueva, pre y post broncodilatador. No responde a los beta 2, le sacan el beta 2. ¿Es frecuente esto? Es frecuente, y más en los adultos. ¿Sí? Un paciente POC, recuerden que los tratamientos básicos son los antimuscarínicos, son los que tienen que estar, y los corticoides muchas veces. Antimuscarínicos, recuerden, bromurodiplastropio, tiotropio, ¿sí? Son todas medicación que secan la vía respiratoria, no broncodilatan, la secan. Por eso es EPOC y no es AMP. Cuando hablamos de estilo de vida en un paciente añoso, tenemos que reforzar la alimentación. Y dentro de todo vamos a pensar que es un paciente que no tenga insuficiencia renal, que coma de todo. Tenemos que hablar de las proteínas de alto valor biológico justamente por la sarcopenia. ¿Sí? Justamente por la sarcopenia. Esta es la dieta que también la damos en APS,
que es una dieta saludable, y al paciente hipertenso se debe recomendar la dieta tipo DASH. ¿Sí? Así que repasen bien lo que es la dieta, importantísimo. Y hablemos un poquito de la actividad física de un adulto mayor. Esto ahora no parece tan raro, pero hasta no hace mucho, cuando el Ministerio de Salud sacó las guías ministeriales, generó un poco de controversia. Un paciente añoso tiene que hacer gimnasio o musculación, mínimamente 2 veces por semana, más los ejercicios aeróbicos. Porque si además de comer proteínas no hace ejercicio isométrico, no va a recuperar esa masa. Y además, los 2 ejercicios sumados va a hacer que trabaje sobre su postura. Que la postura, recordemos, es prácticamente el protagonista de las caídas en los ancianos. Entonces, O sea, doctor, perdón, hay que hacer ejercicio 2 veces por semana, por lo menos. ejercicio isométrico 2 veces por semana, más 3 días de ejercicio aeróbico. Eso sería lo Ah, ideal. Lo ideal. Pero sí, esto de ejercicio isométrico, charlarlo con el paciente, porque es raro. O por lo menos el paciente lo va a sentir como algo poco común, que ustedes le digan, bueno, vas a tener que hacer 2 veces de gimnasio por semana, o simular un gimnasio, pero el tema es que el ejercicio tenga levantamiento de peso. En los rastreos oncológicos, ¿sí? Vamos a hacer el rastreo de cáncer de mama, vamos a hacer el rastreo de cáncer cervicuterino, vamos a hacer el rastreo de cáncer de colon, y me salté el cáncer de próstata. Hoy en día, el Ministerio de Salud de Argentina recomienda que no se le pida antígeno prostático específico a los pacientes asintomáticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hay varios estudios que demostraron, que si quieren se los subo para que lo puedan apreciar, que cuando nosotros hablamos de un estudio de rastreo, yo simplemente tengo en cuenta la edad y el sexo. No, si es de rastreo, no tengo en cuenta los antecedentes. O sea, no es un estudio dirigido. Se lo pido a todos los pacientes, por ejemplo, cáncer de colon, a todos los pacientes que tengan 50 años. Sea hombre o mujer, no importa, a los 50 años. El cáncer de próstata demostró que un paciente que sea hombre y que no tenga ninguna clínica ni antecedente, nosotros le pedimos PSA, la PSA viene alta, le mandamos a hacer una ecografía vesicoprostática. Ecografía estructura heterogénea con aumento del volumen. Se manda a hacer una biopsia. Mientras todos estos meses que pasaron, el paciente piensa que tiene cáncer, para que finalmente la biopsia diga que no es nada y que es hiperplasia prostática. Entonces, basándonos en esos estudios, traten en lo posible, siempre va a quedar a criterio de ustedes, a criterio médico, de solicitar un estudio basándose en lo que ustedes consideran que ese paciente necesita. ¿Se acuerdan cuál era la patología que podría dar, o mejor dicho, la clínica que podría dar el cáncer de próstata? Nicturia, polaquiuria, tenesmo, incontinencia, hematuria, ¿Y entre qué más? otras. Si está muy agrandada, Anuria. anuria, no puede, o sea que hace un bolo vesical. ¿Y dolor en dónde? ¿Se acuerdan? Lumbar. ¿Sí? Cuando ustedes tienen un paciente con hematuria, ¿sí? Ya merita hacer el rastreo. Tienen un paciente con dolor lumbar que no se justifica con algo traumatológico y cumple la edad, ¿no? Que estamos hablando de más de 45 años, tienen el aval para solicitar el rastreo. Pero lo que dice el ministerio es que no se lo solicitemos a todos los pacientes simplemente por tener la edad, porque no sirve como un escrito. ¿Sí? Las inmunizaciones, lo que hablaban hoy de las vacunas, recuerden que en el 2017 se empezó a aplicar la antineumocóxica 13 y al año la 23.
Eso es lo que el paciente normalmente tiene la cobertura, hablando de un paciente que tiene 65 años. ¿Necesita orden de aplicación este paciente? ¿Qué opina? Camila, ¿cómo estás? Ahí, Hola, ahí. doctor. ¿Cómo estás? Perdóname. ¿Necesita orden de aplicación este paciente que tiene 65 años para darse la antigripal y la de la neumonía? Creo que no. No, no necesita. ¿Por qué? Porque tiene que... Por la edad, ¿no? Claro, porque es una vacuna que está dentro del calendario. ¿Sí? Sí. A los bebés o a los adolescentes tampoco necesitan orden. ¿Sí? El bebé simplemente va con la mamá lo lleva con el DNI, se fija en la fecha de nacimiento, se fija en la vacuna, el calendario de vacunación, la libreta de vacunación de ese bebé y lo vacuna. ¿Sí? Ahora, si este paciente tiene menos de 65 años, ahí sí va a necesitar una orden. Una orden con diagnóstico. Por ejemplo, EPOC. ¿Bien? Por ejemplo, diabético. Y otras prevenciones que hacemos es esto que parece tan vagal hablarlo, que es la Consejería de Seguridad Vial. Doctores, a ninguna persona le va a gustar que le digamos, creo que ya no vas a poder manejar más. ¿Sí? Eso genera mucho conflicto y muchos de ustedes, capaz, que trabajen justamente firmando certificados para el carnet de conducir. ¿Sí? Eso lo hace un médico después de hacer una evaluación. Si el paciente no ve, no tiene la movilidad adecuada, ¿sí? Esta famosa frase que muchos familiares o pacientes dicen, y ya va perdiendo los reflejos. Y sí, los reflejos se pierden con la edad, estamos de acuerdo. Por eso normalmente los carnets de conducir en muchos municipios, porque eso queda a decisión de cada municipio, se renueva cada una vez por año. ¿Sí? Y eso les molesta mucho. ¿Eh? Y no se olviden de la salud bucal. ¿Por qué salud bucal? Les cuento. Muchos pacientes añosos tienen prótesis, o sea, dientes postizos. Y saben que la mayoría no saben cómo se limpia. ¿Cómo se limpia un diente postizo? Bajo ¿Cómo la le canilla. No. Hay que Lo que sacarlo debería... ahí con el cepillo. No sería igual que. ¿Cómo? Yo creo. No sé, pienso que se limpia igual, de la misma manera que un diente común, normal, ¿o no? No, porque tiene sobrecrecimiento bacteriano. Y a la noche se lo sacan los pacientes. No duermen normalmente. Puede ser con lavandina, profe. No. No. Un poquito menos agresivo. ¿Nunca vieron algún abuelo de ustedes que deja la prótesis dentro de un vaso de agua en la mesita de luz? ¿No lo vieron o en los hospitales? Sí. Sí, normalmente se deja ahí. En realidad hoy en día hay pastillas efervescentes, tipo el mucolítico, que no importa la marca, pero que ustedes lo ponen y empieza a hacer burbujas. Se limpia normalmente con bicarbonato, ¿sí? Una cucharadita de bicarbonato en ese agua funcionaría como antiséptico, en el sentido que evita el sobrecrecimiento bacteriano. Y después Es sí, la misma que está para las placas de descanso, ¿no? las placas de descanso, ¿a qué te llamas? ¿A qué le llamas placa de descanso? Digo, la pastilla esa que vos decís que viene de Corega, no sé, de la marca. No Sí, tal cual. Digo, Sí, tal cual. De hecho, otro problema que a veces pasa cuando la prótesis queda floja, porque vieron que hay desde unas cintitas que hace que se pegue al paladar hasta un líquido, muchas veces ahí quedan restos de comida cuando está floja y pasa exactamente lo mismo, aumenta el sobrecrecimiento bacteriano. ¿Sí? Así que todo eso es importante que ustedes lo charlen con el paciente. Por eso digo que atender un paciente añoso es un paciente distinto. Hay que tener en cuenta. Lo mismo que yo agarro a un clínico y le digo, bueno, haceme control de este bebé. Y seguramente me va a decir, no, ni loco, Luis, porque hay un montón de cosas que no me acuerdo. La última vez que vi un bebé fue cuando cursé neonatología en la facultad. ¿Sí? Así que hay puntos a tener en cuenta. Otros puntos a tener en cuenta son los síndromes geriátricos. ¿Sí? Los síndromes geriátricos contemplan
algunas patologías. Una de ellas es la incontinencia urinaria, ¿sí? Otra vez, acá no se habla solamente de lo que sería la incontinencia urinaria, que ustedes me podrían decir, y bueno, aumenta la prevalencia de infecciones urinarias, etc. No, no. Acá tenemos que ver al paciente como un todo. Me pasa muy seguido que los pacientes que tienen incontinencia urinaria no quieren hacer viajes largos, o sea que no se van de vacaciones, no les exagero, no se van de vacaciones, o más o menos saben cuánta distancia pueden recorrer antes que se hagan pis. Entonces dicen, por ejemplo, cambian de médico si es un poquito más cerca o un poquito más lejos. Empiezan a usar pañales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por ahí un protector no les resiste, ¿sí? O un apósito no les resiste. Imagínense ustedes tener que empezar a usar pañales. ¿Cómo les puede llegar a afectar a nivel psíquico? Por eso digo que al paciente lo tenemos que ver como un todo. No es simplemente, bueno, vamos a ver qué hacemos como tratamiento para la incontinencia y ya está. Cuando hablamos de incontinencia, tendríamos que tener todo un sistema normal. ¿Qué quiero decir? El paciente tiene que ser un paciente que tenga, que sea coherente, ¿sí? Que esté orientado, que no tenga ninguna patología y que además de todo esto que le estoy diciendo, después que no haya una causa externa. ¿Por qué? Porque si el paciente, por ejemplo, está utilizando diuréticos, porque es hipertenso, tendríamos ahí que ver la posibilidad de cambiárselo. Una de las cosas que le decimos al paciente cuando tiene incontinencia es que trate lo posible de utilizar ropa cómoda. Los abuelos, los hombres, muchas veces siguen utilizando esa ropa jean con el cinturón, que normalmente se lo ponen por encima del ombligo, y que eso dificulta la hora de una urgencia, ¿sí? Entonces, todo esto es importante charlarlo, que utilice ropa con tipo velcro, y después de tratar de sacar todo lo que serían las sustancias que de alguna manera son excitantes. Acá podríamos meter el mate también, el café obviamente, el alcohol por inhibición de la hormona antidiurética. Y lo que le decimos al paciente, que empiece a hacer lo que se llama reentrenamiento de su vejiga. ¿Qué es esto? Que el paciente vaya a hacer pis cada 2 horas, tenga o no tenga ganas. Y muchas veces lo que pasa por la incontinencia, sacando causas que pueden ser un prolapso, por ejemplo, en un paciente que sea multípara, en un paciente obeso, pero muchas veces lo que pueden indicar a ustedes son los ejercicios de Kegel. ¿Los escucharon nombrar en algún momento? Kegel con K. ¿Los escucharon Sí, nombrar o son no? tipo pélvicos, algo así. Sí, son ejercicios del suelo pélvico. Eh, Acá muchas veces me reía porque les decía a ustedes, bueno, ¿y cómo se lo indicarían al paciente? Y es bastante difícil de explicarle. Una de las posibilidades, o por lo menos la que yo utilizo en el consultorio, es decirle, ¿viste cuando estás haciendo pis y vos querés cortar el chorro voluntariamente? Necesito que hagas eso de 25 a 30 veces cada 6 horas, 4 veces por día. ¿Tiene efectividad? Sí tiene efectividad. Hace poco una paciente, una mujer, me dice, no doctor, lo dejé de hacer porque me empezó a doler mucho. Y claro, le digo, es como cualquier músculo. Cuando vos vas al gimnasio después de mucho tiempo, te va a doler un montón. Eso quiere decir que va haciendo efecto. Si nosotros utilizamos todo el reentrenamiento de la vejiga, los ejercicios de Kegel, suprimir sustancias que pueden empeorar la ropa adecuada, disminuiremos la incontinencia en un 30-40%. Un montón de medicina, ¿eh? O sea, si hablamos de quimioterapia, estos porcentajes serían muy bajos y casi ninguno de ustedes lo quisiera usar. Así que 30-40% tiene una tasa importante. Y después, en el caso de que tengamos que medicar al paciente, se utiliza lo que se llama oxibutinina. La oxibutinina, primero les digo que es una medicación segura, ¿sí? Es una medicación que se utiliza para probar si al paciente le mejora y tiene una acción mixta, porque es anticolinérgica, pero también relajante muscular.
Normalmente arrancamos 5 miligramos cada 8 horas y empezamos a ver si va mejorando. Si después de un mes el paciente sigue exactamente igual, doctores lo suspenden. ¿Sí? Y después ya medidas paliativas, ahí sí ya podríamos hablar de lo que serían los apósitos, de que serían los colectores. En los hombres, no sé si alguna vez lo vieron, como no va a poder usar un apósito el hombre, se va a colocar como una especie de preservativo que tiene un depósito importante. ¿Eso lo vieron alguna vez? ¿No lo vieron nunca? Bueno, en los hospitales antes se usaba muy seguido, ahora ya no tenemos más. Pero en vez de ponerle un pañal a un hombre, o ponerle una sonda, simplemente una sonda vesical, simplemente para que no se haga pis, se le ponía eso. Y después se vacía como una especie de papagayo, que es donde normalmente se le da para que orine cuando está internado. Pero bueno, la oxibutinina, utilícenla, no es una medicación con grandes efectos adversos. Lo único que le podría decir, ojo con la presión arterial, porque si está muy medicado puede tener hipotensión. Solamente eso. Otra cosa, que es otro síndrome geriátrico en los adultos mayores, es el estreñimiento. Esto es lo mismo. Primero vamos a tener que descartar patologías que generen, como el hipotiroidismo, como el Parkinson, que hablaban hoy, como patologías de tipo metabólicas. La diabetes, por ejemplo, genera, ¿sí? Que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Alteración del ionograma, la hipopotasemia, la hipocalcemia, la hipomagnesemia. Después los diuréticos. Los diuréticos generan estreñimientos. Los ansiolíticos, las benzodiazepinas. Todo esto lo tenemos que conocer para ver si podemos descubrir si la causa es o no es de tipo secundario. Y el tratamiento, en los pacientes, siempre hablando de adultos mayores, primero le vamos a indicar todas las medidas higiénico-dietéticas. Que tome los famosos 2 litros de agua por día, que haga una dieta rica en fibras. ¿Qué tiene fibras, chicos? Por ejemplo, de la fruta, ¿qué tiene más fibras? ¿Lo de adentro, lo de afuera? ¿Qué opinan? La cáscara. La cáscara. La cáscara, exactamente. La cáscara es lo que más fibras tiene. Y después de las verduras, ¿cuáles serían las que mejor sería para el estreñimiento? ¿Qué opinan? La fruta, la naranja y eso. No, de los vegetales. El zapallo. Bueno, el zapallo en realidad es muy cultural, La Porque en verdura, realidad, la Lechuga. lechuga. claro, la Espinaca. verdura de hoja verde, ¿sí? ¿Por qué, che? ¿Por qué? ¿Por qué? Piensen eso, ¿por qué? ¿Se digiere todo eso o no? No. No. De hecho, no tenemos enzimas para digerirlas. Por eso normalmente cuando un paciente tiene anemia, y en los dibujitos de Popeye que comía la espinaca y tenía mucho hierro y demás, eso no se puede traducir a un ser humano. Por eso normalmente los pacientes con anemia muchas veces requieren algún tratamiento farmacológico o explicarles que tienen que cambiar el pH para absorber ese hierro. Por eso muchas veces los nutricionistas, a los vegetarianos, a los veganos le dicen tenés que comer, no sé, espinaca o lentejas, pero consumiendo algún cítrico. ¿Sí? Cuando hablamos de fibras, muchas veces no podemos cuantificar cuántas fibras sería correcto para que el paciente pueda regularizar la parte intestinal. Entonces hablamos de que le podríamos dar salvado. ¿Sí? El salvado se vende en las dietéticas, es algo barato, y dándole entre 20 y 30 gramos de salvado por día estaríamos dando la cantidad de fibra necesaria. ¿Cómo lo puede comer el salvado? Como quiera el paciente. ¿Sí? Como el paciente quiera, que lo incorpore con una ensalada, con algún yogur, lo que quiera, pero que incorpore esa cantidad. Y la educación habla de que el paciente podría ir y estimular lo que se llama reflejo defecatorio.
por más que no tenga ganas, que vaya al inodoro igual, que se quede sentado. Y hablamos de que sería lo ideal aumentar un 30 centímetros la altura de donde apoyaría los pies para que se genere el ángulo correcto a nivel intestinal y que sea más efectivo el reflejo defecatorio. Si con todo esto el paciente sigue con estreñimiento, vamos a pasar al tratamiento de tipo farmacológico. Y acá, háganse amigo de la lactulosa. ¿Por qué les digo que háganse amigo? Porque si bien hoy lo estamos viendo en adulto mayor, la lactulosa podríamos considerarlo como una medicación que se utiliza para el estreñimiento, pero que no tiene grandes efectos adversos. Los laxantes, que vienen en gotitas, por ejemplo, que se llaman la droga de picosulfato de sodio, son generalmente drogas que generan urgencia defecatoria. Y muchas veces después tiene el efecto rebote. La lactulosa no le va a pasar eso y va a ir regularizando de a poquito el estreñimiento. Entonces, dentro de los laxantes, la lactulosa es uno de los más seguros que pueden utilizar, independientemente de la edad, y obviamente que en el adulto mayor la podríamos utilizar. Van a ver que la dosis va a variar, depende de donde la lean. Normalmente se considera que deberían tomarse hasta máximo un 45 mililitros día. ¿Bien? Y eso se puede dividir hasta en 2 tomas. Si uno quisiera probar en una sola toma, deberíamos recomendarla después del desayuno. Después del desayuno. Y ustedes me pueden llegar a decir, pero yo he leído que algunos laxantes se toman de noche, cuando el intestino está en reposo. Sí, pero esos son los que justamente no queremos que indiquen que es justamente el picosulfato de sodio. ¿Sí? ¿Hasta ahora vamos bien, chicos? Dicen que sí. Bueno. Esperen que me pase acá. Bueno, vamos a hablar un poquito de la parte difícil. La parte difícil es el deterioro cognitivo que van a tener los adultos mayores. Primero que el deterioro cognitivo es algo normal. Una mente de un abuelo no va a ser igual de rápido, digamos, que una mente de un adolescente o de un chico joven. Pero lo que sí no se consideraría normal es la demencia. ¿Bien? Entonces, dentro del deterioro cognitivo y la demencia, no hay tantas diferencias. ¿Bien? Y de hecho, les cuento que una de las cosas que más gasta en el sistema público, en los adultos mayores, no son las enfermedades que ustedes se pueden imaginar como la diabetes, la hipertensión, son las demencias. ¿Por qué? Porque normalmente se institucionalizan y eso genera obviamente un gasto de internación diario. Entonces, ¿cuál es la vedette de las demencias? La enfermedad de Alzheimer, la que ustedes vienen estudiando desde patología, si mal no recuerdo, creo que la primera vez que se vio en la carrera de medicina es en pato. Y acá no es un problema solamente del paciente que lo padece, sino de todo cuidador o de todo familiar que está con esa persona. Acá viene burnout, viene demencias, viene depresión, todo no por parte del paciente, por parte de los cuidadores. Duerme muy poco. Y acá vamos a ver cómo podríamos evaluar la esfera cognitiva para ver si realmente ese paciente puede llegar a tener o no una demencia. Hay que tener en cuenta algunas cosas antes. Primero, ¿qué paciente tenemos enfrente? ¿El paciente escucha bien, ve bien, interpreta lo que yo le digo? Porque si no, obviamente hacer un test va a ser prácticamente imposible. ¿Sí? Este test, que parece un montón de preguntas, es muy sencillo de hacer. No hace falta que lo haga el médico, lo puede hacer directamente cualquier personal de salud, hasta un promotor de salud, no tiene ningún problema para hacerlo. Van a hacer preguntas: ¿en dónde estamos? ¿En qué piso estamos? ¿En qué ciudad estamos? Muchas de las preguntas que ustedes pueden utilizar en una guardia para ver si el paciente está orientado en tiempo y espacio o no. Y después, como cosa rara, por ejemplo, le vamos a decir que copie esta figura. ¿Bien? ¿Sirve este test
Telefolstein, sí, doctores, sirve. Muchos neurólogos lo hacen cuando se deriva con la sospecha de demencia. Y después podríamos tener en cuenta algunos aspectos particulares que va a tener el envejecimiento normal, el deterioro cognitivo leve y la demencia. Miren esto que no les va a llamar la atención. Vamos a tener una parte del paciente, pero también una parte del informador. El informador, vamos a decir que es el familiar, el cuidador, el que lo trae al paciente. En la demencia, las quejas del informador están presentes. Claro, doctor, no sabe lo que hizo. Ayer salió sin los pantalones puestos. Agarró y puso a calentar un recipiente de plástico en la hornalla. ¿Sí? Que eso se ve asociado a conductas particulares de la demencia. Esto capaz que ustedes lo vivieron con algún familiar, ¿sí? Con algún abuelo, con algún tío. Las quejas del paciente en la demencia no están. En el deterioro cognitivo generalmente no están, pero sí están en el envejecimiento normal. Y claro, una vez que uno ya está jubilado, se queja mucho más. Es mucho más cabrón. Mientras que en el envejecimiento normal no hay quejas del informador. ¿Ven cómo no? Es bastante coherente. Y otra cosa que es bastante fácil de darse cuenta es el tema de la memoria. Un paciente con un deterioro cognitivo leve se acuerda de apartes, pero la demencia es el típico paciente que les dice: yo tuve un hijo que pesó 3,4 kilos y está hablando del mismo hijo que tiene al lado y ahora tiene 50 años, pero no lo reconoce como hijo. ¿Sí? Se acuerda perfectamente de la memoria a largo plazo, pero no puede contener la memoria a corto plazo. ¿Sí? Por eso normalmente se pueden perder, salen de la casa y no saben cómo regresar. O normalmente se olvidan de tomar la medicación, se olvidan de comer y hacen estas conductas que no pueden ya estar solos, ¿no? Alguien que pone a calentar un recipiente de plástico en la hornalla ya no puede permanecer solo. Y finalmente, los trastornos de comportamiento, estos que hablábamos, muchas veces en el deterioro cognitivo leve predomina la depresión. ¿Sí? Digo esto porque acá es cuando nosotros tenemos que poner un semáforo y decir, ojo, porque lo veo que a tu papá o a tu mamá, lo veo que ya no viene como antes, no tiene muchas ganas de hacer algo, y ahí podríamos inculcarle algún tratamiento antidepresivo indicado, por ejemplo, por una derivación a psiquiatría. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a estudiar a un paciente que tiene o que tiene una sospecha de una demencia? Primero, laboratorio completo, ya le hicieron el examen físico, tienen la historia clínica completa, le pueden hacer un laboratorio. En ese laboratorio, considerando alguna patología que el paciente pueda tener crónica, recuerden que es importante la patología endocrinológica, que muchas veces el hipotiroidismo avanzado me puede dar trastorno del comportamiento. Entonces, dentro de su laboratorio completo va a ir la TSH, va a ir el ionograma y después las funciones de los órganos vitales. Muchas veces le pedimos un estudio de imágenes al paciente, ¿sí? Que le pueden pedir una tomografía, le pueden pedir una resonancia en lo mejor de los casos, siempre hablando obviamente de cerebro, ¿no? Y lo que van a ver frecuentemente es atrofia, o algunos microinfartos antiguos, o algunos signos de isquemias, pero siempre hablando de algo viejo, salvo que el paciente justo tenga algo agudo, pero en las generalidades normalmente son todos procesos crónicos. Entonces, no digo que no se la pidan, pero tampoco esperen hacer un diagnóstico con el estudio imagenológico, salvo que tenga una masa, pero sería otra clínica, cefalea, pérdida de la conciencia brusca, no sería algo tan degenerativo. ¿Sí? Y una vez que ustedes están entre el deterioro cognitivo y la demencia, tienen que hablar con los familiares y explicarles que no hay un tratamiento definitivo.
¿Se acuerdan alguna de los tratamientos farmacológicos que podíamos utilizar en una demencia, en un Alzheimer, por ejemplo? ¿Se acuerdan algunos? Memantina 10 miligramos cada 12. Memantina, tal cual. ¿Qué otro? ¿Algún otro? Penicilo, ¿le suena? ¿Y qué era la memantina, Mauricio? ¿Te acordás más o menos para qué funcionaba? No me acuerdo específicamente, pero creo que evitaba la reabsorción de algún neurotransmisor, algo así, ¿no? La memantina lo que vendría a ser en los pacientes que ya tendrían un Alzheimer, muchas veces tienen comportamientos de tipo explosivo, ¿sí? Por ahí está sentado tranquilo y se levanta y tiene alguna acción desmedida. La memantina vendría principalmente a calmar un poco eso, ¿sí? Después tenemos el donepenecilo, tenemos la vitamina E, tenemos los AINES, ¿qué más me estoy olvidando? Yo le diría que estas dos ya casi no se usan, pero quédense con el donepenecilo porque obviamente se utiliza en pocos casos, la que más se utiliza es la memantina. La dosis se puede utilizar hasta 40 miligramos día, normalmente se arranca de 10 miligramos 2 veces por día. Y lo más importante de esto, doctores, es que no generen falsas expectativas. Acá el paciente no lo van a curar. Doctor, Sí, sí, estrógenos. No, porque había visto por un sí. lado, por algún lado, estrógenos. Ujú. Pero en mujeres puede aumentar el caso de cáncer, ¿no? Exactamente, cáncer de Ah, mama. Sí. ah. A ver, ¿qué pasó con el estrógeno? Se vio que también, y creo que es bastante lógico, ¿no? En el descenso de estrógeno, la posibilidad de Alzheimer es mayor. Obviamente que esto tiene que ver también con el envejecimiento general de ese paciente. Pero las pacientes que se quedaron por algún motivo menopáusicas de jóvenes, por ejemplo, una cirugía que le hicieron un anexo, histerectomía y demás, aumentaba la probabilidad de tener Alzheimer. Entonces acá se postulaba la probabilidad de indicar estrógeno para ver si tenía algún resultado. Son todos tratamientos experimentales que se podría llegar a probar siempre y cuando el paciente entienda. Y obviamente sin ningún antecedente familiar, ni ninguna sospecha de alguna calcificación en la mama y demás por la incidencia. La vitamina E, por el efecto antioxidativo, también demostró beneficios. Lo que pasa es que son dosis muy altas, ¿sí? Entonces muchas veces lo que hacemos es decirle que coma compuestos ricos en vitamina E, o a veces darle algún complemento vitamínico que dentro de ellos tenga vitamina E, pero no como tratamiento propio. Y los AINES, los analgésicos no esteroides, recuerden que acá sacamos el paracetamol, demostraron ser un antidepósito de amiloide. Entonces, uniendo un poquito todo, en el caso que tengan un paciente añoso con enfermedad de Alzheimer, le podrían dar una dieta rica en vitamina E o algún complemento que no sea dosis tóxicas. En el caso de que tenga dolores, en vez de darle paracetamol como normalmente hacemos, podríamos probar darle ibuprofeno, ¿sí? La indometacina, ¿se acuerdan qué era? ¿O no? No, la indometacina pertenece a los AINES, es bastante vieja, muchas veces se utilizaba como plan B en el dolor de la gota, sacando la colchicina, ¿sí? Los traumatólogos utilizan mucho indometacina. Así que también sería otra probabilidad de indicarle un tratamiento para otra cosa, pero que beneficie la patología demencial. Y dentro de la polifarmacia, esto es lo que hablábamos al principio, miren lo interesante, esto es en Estados Unidos. Entre el 5 y un 17% de los ingresos hospitalarios se deben a reacciones adversas, ¿sí?, de fármacos, y entre el 28 y el 68% son prevenibles. Eso quiere decir que todos estos pacientes con un tratamiento farmacológico adecuado no debería haber tenido internación, ¿sí? Una de las drogas que más produce efectos adversos es la digoxina.
¿Se acuerda cuando dábamos digoxina? Porque eso sí lo estudiaron varias veces. ¿Cuándo digitalizaban a un paciente? En una insuficiencia cardíaca. Un poquito más específico. ¿Se acuerdan? Yo los ayudo. La digoxina era ionotrópico positivo. ¿Sí? ¿Cómo? Vamos. Es bastante frecuente que usemos digoxina en los pacientes, ¿eh? En una FA. Bueno, una FA que no haya respondido a qué. Porque normalmente no usamos de primera elección. A los beta bloqueantes. No, porque en la FA lo que usamos principalmente en el caso de que la tengamos que tratar, ¿no? Porque muchas veces con los beta bloqueantes, en las FA crónicas, no la revertimos, lo que hacemos es control de la frecuencia, y ahí usamos beta bloqueantes. O sea, simplemente no la revertimos, bajamos un poco la frecuencia cardíaca para que el paciente le calme la disnea. Y obviamente que disminuya la probabilidad de que haga un isquemia. Cuando usamos amiodarona, usted le hace la carga de amiodarona para un FA de alta respuesta y así todos siguen. Un plan que podrían utilizar es la digoxina. Ustedes digitalizaban al paciente, pero hay un problema en los adultos, que no recordamos que la dosis de digoxina en los adultos se debe reducir a la mitad. Entonces, lo que termina provocando a la dosis plena, que eran los 25 que ustedes siempre estudiaron, ¿sí? La dosis normalmente es 0,25 día de digoxina. Si nosotros no la reducimos al 50% a la dosis en los adultos mayores, vamos a tener los efectos adversos. Y no nos van a importar tanto los vómitos, las náuseas, el dolor de cabeza. Nos va a importar el bloqueo, ¿sí? Que muchas veces en un paciente adulto mayor no tiene mucho resto cardiológico para aguantarse. Así que ojo con esto. Ojo con el clearance de creatinina. Es muy normal que los pacientes añosos vengan medicados con enalapril, por ejemplo, hipertensos. Pero tienen insuficiencia renal. ¿Y el enalapril se puede dar para la insuficiencia renal? ¿Era nefroprotector o no? ¿No era nefroprotector el enalapril? ¿O el losartán? ¿Los ARA2 y los IECA? Pero no se puede dar con un clearance muy bajo. Menos de 15 están contraindicados en el enalapril, ¿sí? Al igual que los losartán o los ARA2. Entonces, a lo que voy, es un paciente para verlo como un todo. No es un corazón, no es un pulmón, no es un cerebro. Ojo los diuréticos con el manejo de ionograma, así que pedí los ionogramas. Y obviamente que lo que les va a pasar también muy frecuente es que el paciente viene tomando alguna droga ansiolítica. Por ejemplo, más que nada por la edad que tiene, alprazolam. Y el paciente le manifiesta, no doctor, la tomo porque si no, no puedo dormir. ¿Y hace cuánto que la tomas? Y no, más de 20 años. ¿Ustedes qué le dirían con eso? 20 años que toma alprazolam, ¿está haciendo efecto para dormir? ¿Se usa para dormir también? ¿Qué opinan? No. Y les cuento, cuando ustedes dicen, bueno, vamos a sacarla. No, doctor, no puedo dormir, ¿eh? No lo tomo y no puedo dormir. Si nosotros haríamos un efecto placebo, ese paciente le haría exactamente lo mismo. Entonces, para cerrar esta idea, cuando ustedes tienen un paciente tomando una benzodiazepina mucho tiempo, lo ideal sería reemplazársela por otra de una vida media más larga y después ir disminuyéndola de a poquito. ¿Cuál es la benzodiazepina que tiene vida media más larga? Y es la que utilizamos para que el paciente no tenga síndrome de abstinencia. Clona. No, Lorazepam. no. ¿Cuál les queda? Ya no les queda mucho. Midazolam le vamos a dar. ¿Qué queda? La única que tengo tiene efecto miorrelajante, de hecho. La usamos hasta para la cervicalgia. ¿Cuál es?
Diazepam. Diazepam. El diazepam es el que tiene la vida media más larga, tiene efecto medio relajante y es el que ustedes podrían cambiar para después lograr la desensibilización. O sea, bajarle la dosis de a poquito, día o semana tras semana, dependiendo de la dosis que tome el paciente. Y en el tratamiento actual de cervicalgia o lumbalgia, se puede utilizar diazepam, ¿sí? No a una dosis ansiolítica. El diazepam normalmente se utilizan 10 miligramos como mínimo. Después los pacientes con patologías psiquiátricas utilizan 30, 40 miligramos día. Pero el diazepam a dosis baja son 5 miligramos, ese es cuando tiene el efecto medio relajante. Le digo eso para el tratamiento de la cervical. Y después, en lo que serían los dolores crónicos, que un adulto mayor podría tener artrosis, podría tener osteoporosis, o sea, dolores que generan muchas veces que son de tipo invalidantes, podríamos utilizar opiáceos. Lo que nos pasa, lo que pasa a muchos médicos es que le tienen mucho más miedo a los opiáceos que al diclofenac. Y en realidad vemos mucho más hemorragia digestiva alta por tomar diclofenac desmedidamente que tener, por ejemplo, un deterioro del sensorio o constipación por utilizar opiáceos. ¿Qué opiáceo conocen como seguro que podríamos utilizar, por ejemplo, para una artrosis de rodilla que al paciente le duele mucho? ¿Tramadol? Tramadol, bien. ¿Y sabemos la dosis más o menos? 75 miligramos, 50, 75 cada 12. No, 75 no viene, 50 sí. Y el tramadol se puede dar con paracetamol. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué hace el paracetamol? Potencia el efecto de los opiáceos. Potencia el efecto de los opiáceos. Y es más, ahí bajamos la dosis del tramadol y le damos una dosis baja también de paracetamol. Eso ya no está, ya está inventado. De hecho, hay medicación que ya viene los dos juntos. Y en realidad tiene una vida media bastante corta. Se habla de 6 horas. Por ejemplo, la recomendación sería dar 50 miligramos cada 6 horas. Pero tiene un efecto analgésico muy alto. Eso quiere decir que muchas veces los pacientes toman un tramadol con el paracetamol y después toman solamente paracetamol y andan bien. Y los efectos de tipo gástrico, renales, son muy bajos, chicos. Y el paracetamol es de venta libre, con receta duplicado, con receta triplicado. ¿Qué dicen? Venda libre. ¿Cómo? Venda libre. No, es un opiáceo derivado de morfina. Paracetamol. No, el tramadol. Ah, Va con receta duplicado o sí, triplicado. sí. ¿Qué opinan? Duplicado. 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 ¿Y la morfina? Sí, ese sí, triplicado. 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 Cuando hablamos de triplicado, no es que yo agarro 3 recetas y escribo lo mismo como haría como un duplicado. Así que agarro 2 recetas iguales, a una le pongo duplicado y ya está. El triplicado es un formulario que uno retira del colegio médico al cual está inscrito y se dice triplicado porque es como un cuadernillo en donde uno va a quedar en el cuadernillo con ustedes y los otros 2 se lo damos al paciente. El paciente lo lleva a la farmacia, uno queda en la farmacia y otro va al ANMAT, porque eso está bajo la ley estupefaciente, la morfina, los opiáceos fuertes. Los opiáceos débiles, como el tramadol, es venta con receta duplicado. Recetas comunes, un RP, pero que sean 2. ¿Qué más les iba a decir? Bien, algo que pasa con el tema de la presión arterial y el dolor. Muchos abuelos vienen a la consulta diciendo que vienen con la presión alta en contexto de un dolor. Y creo que todos están de acuerdo que si les digo que cada vez que tenemos dolor la presión va a aumentar, ¿o no? Si yo agarro un bat de béisbol y le rompo la rodilla a uno, la presión le va a aumentar. Eso es normal. Entonces, ojo con eso, porque se ve mucho de que se intensifica el tratamiento antihipertensivo en contexto de un paciente que está con dolor. Consejo, primero le sacan el dolor
y después vemos el tratamiento antihipertensivo, ¿sí? Tienen que ser prolijo con esas cosas. Si nosotros tenemos un paciente que toma diuréticos y es añoso, fíjense si se lo pueden sacar. Si realmente se puede, ¿no? Capaz que el paciente tenga alguna patología que lo amerita. Ahora que viene el calor, estos abuelos se deshidratan muy rápido. Entonces, muchas veces se tocan las dosis antihipertensivas o diuréticas en el verano. Sí, eso se hace. Se tiene que hacer. Si no, el paciente tiene una hipotensión, se siente mal y hasta muchas veces puede tener un traumatismo. Ya tienen la biografía cargada, leanla tranquilos. ¿Alguien va a seguir geronto acá o no? ¿Hay alguno? Nadie se encariñó con su abuelo. Bueno, no, pues vieron que a veces dicen, no, mi abuelo lo trataron tan mal, etcétera, y hace gerontología. Creo que es una linda rama de la medicina, no es fea. De hecho, si uno la quiere hacer bien, la gerontología, son consultas largas, eso quiere decir que van a tener muy pocos pacientes por hora. Nosotros, un médico normal, vemos entre 3 y hasta a veces 4 pacientes por hora. ¿Sí? Estoy hablando de un consultorio, no en una guardia, ¿no? Un médico que atiende gerontología normalmente ve entre 1 y como máximo 2 pacientes por hora. ¿Sí? Bueno, doctores, buen fin de semana. Este domingo se vota. Así que cuando nos veamos de vuelta, ya va a haber nuevo gobierno. Va, no nuevo, por lo menos vamos a ver quién va a gobernar después en diciembre. Este lunes no tenemos clase, ¿no? Este lunes No, no hay clase Pablo. y no hay No, examen. No, es Ah, tal bueno. cual. Quedamos que van a tener directamente el próximo parcialito el 20, o sea, el otro lunes. ¿Sí? Quedamos los lunes, así no modificamos nada, el otro lunes. Perfecto, gracias. Gracias. Por favor. Gracias. Vemos el Chao, viernes chao, buen fin próximo. de. Chao, chao. Gracias. Si Buen tienen fin algún- Hasta de. luego. Hasta luego. Si tienen alguna duda, utilicen el foro y la vamos contestando por ahí, ¿sí? Buen fin de semana. Que anden bien. Buen fin de. Chao, gracias, buen Chao, fin de. chao.